Mi marido olvidó colgar el teléfono y le oí reírse con su madre, llamándome simplemente una carga, una parásita. No lloré, solo sonreí. En 3 días, vendí el chalet donde vivían por 1 millón de euros. Vacié la casa por completo y me marché. Cuando volvieron, la verdadera sorpresa no había hecho más que empezar. Aquella noche, el ambiente en el gran chalet se sentía increíblemente silencioso y frío. Sofía estaba sentada sola en el espacioso comedor, contemplando la cena que había preparado con esmero. Sin embargo, el vapor caliente de los platos ya había empezado a disiparse, reemplazado por el frío del aire acondicionado. El reloj de pared seguía su tic-tac, marcando una hora cada vez más tardía. Pero no había señales de nadie más en la casa aparte de ella. Sofía era una esposa que siempre había sido conocida por ser sumamente abnegada y devota. Siempre se esforzaba por ser el pilar perfecto del hogar, sirviendo a su marido y a su suegra con todo su corazón, sin una sola queja. Sin embargo, esa lealtad a menudo era correspondida con una indiferencia dolorosa. Esa noche, su marido, Javier, estaba fuera de la ciudad. Se había despedido 2 días antes con la excusa de un viaje de negocios importante en Sevilla que no podía posponer. No iba solo, le acompañaba su madre, doña Consuelo, quien había insistido en ir con el pretexto de visitar a unos parientes lejanos en la ciudad. Sofía, por supuesto, se lo permitió. Nunca había desconfiado de su marido, y menos aún si se trataba de asuntos de trabajo o de su devoción filial. Sofía creía que Javier estaba luchando por el futuro de ambos, y que su deber, como buena esposa, era cuidar de la casa y rezar para que todo le fuera bien. El silencio de la noche se rompió de repente por el sonido de un teléfono móvil que descansaba sobre la mesa del comedor. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando el nombre de su marido. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Sofía. La nostalgia y la preocupación que la habían estado consumiendo se aliviaron un poco. Contestó la llamada de inmediato, con un tono de voz suave y lleno de afecto. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba con bastante ruido de fondo, como si estuviera en un lugar concurrido o en un restaurante. Javier la saludó con prisas, preguntando por la casa y asegurándose de que Sofía había cerrado bien todas las puertas. Sofía respondió pacientemente a todas sus preguntas, asegurándole que todo estaba seguro y bajo control. La conversación fue breve. Javier se excusó diciendo que tenía que volver a una reunión y que la cobertura allí no era muy buena. Sofía asintió y terminó la conversación deseándole que se cuidara. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Justo cuando Sofía iba a colgar, escuchó un crujido al otro lado. Al parecer, Javier había olvidado pulsar el botón para finalizar la llamada. Quizás había metido el móvil en el bolsillo, o lo había dejado sobre la mesa todavía conectado. Sofía, que inicialmente iba a cortar la comunicación, detuvo su intención al oír una risa que conocía muy bien. Era la risa de doña Consuelo, su suegra. Una risa que sonaba tan libre y crujiente, muy diferente al tono agrio que solía usar cuando hablaba con ella en casa. Sofía acercó el teléfono a su oído. Su corazón empezó a latir más deprisa. Oyó el tintineo de cuchillos y tenedores contra los platos, y una elegante música de fondo, señal de que estaban cenando en un lugar de lujo, no en una reunión como Javier había dicho. Pero no fue eso lo que le oprimió el pecho, sino la voz de otra mujer, que sonaba coqueta y dominaba la conversación. La mujer se llamaba Valeria. Sofía conocía ese nombre porque Javier la había mencionado como una nueva compañera de trabajo. Pero el tono de Valeria ahora no sonaba en absoluto como el de una colega. Valeria parecía estar pidiéndole mimosamente a Javier que le sirviera vino en su copa. Sofía contuvo la respiración, sus manos apretando con fuerza el borde de la mesa del comedor. Oyó a Javier reírse en respuesta a los caprichos de Valeria con un tono muy íntimo, un tono que había desaparecido de su matrimonio hacía mucho tiempo. Javier llamó a Valeria cariño, un apelativo que hizo que a Sofía le ardieran los oídos. Entonces, la conversación derivó hacia un tema que hizo que la sangre de Sofía se helara. Doña Consuelo empezó a hablar con un tono despectivo. Dijo lo aliviada que estaba de poder salir de casa y comer bien sin tener que ver la cara aburrida de su nuera. Doña Consuelo se quejó de que la comida de Sofía en casa nunca era de su agrado, demasiado simple y no a la altura de sus paladares. Y eso que Sofía sabía perfectamente que siempre cocinaba con los mejores ingredientes para satisfacer el gusto de su suegra. Pero los insultos sobre su comida no fueron nada comparados con la siguiente frase que salió de la boca de Javier. Javier dijo en voz alta que en realidad estaba harto de fingir ser un buen marido. Dijo que Sofía era solo una carga en su vida. Según Javier, Sofía no aportaba nada más que gastar dinero en el mantenimiento innecesario de la casa. Javier incluso llamó a Sofía una mujer sin vergüenza por seguir viviendo de gorra en aquel lujoso chalet. Se le olvidaba, sin embargo, que la escritura de la casa estaba a nombre de Sofía. Sofía había comprado la casa con el dinero de la herencia de sus padres,
y con el fruto de su propio trabajo antes de casarse. Pero Javier siempre había considerado la casa como suya, sintiéndose el cabeza de familia. La voz de Valeria se oyó de nuevo, esta vez con un tono de pregunta maliciosa. Le preguntó a Javier cuándo se divorciaría de Sofía para que pudieran casarse oficialmente y vivir en esa lujosa casa sin interrupciones. La respuesta de Javier fue como un rayo en un día despejado para Sofía. Javier dijo que estaba elaborando un plan para convencer a Sofía de que cambiara la titularidad de la escritura de la casa a su nombre, con la excusa de la seguridad de los activos o por temas de impuestos. Una vez que la escritura estuviera en sus manos, Javier prometió que echaría a Sofía de casa de inmediato y se divorciaría de ella. Doña Consuelo se mostró muy a favor de ese malvado plan. Incluso añadió que Javier no debería darle ni un céntimo de pensión compensatoria, porque, en su opinión, Sofía ya había disfrutado bastante tiempo de las comodidades que le proporcionaba su hijo. Las lágrimas que deberían haber caído, por alguna razón, se quedaron contenidas en los párpados de Sofía. El dolor que le atravesaba el pecho era tan profundo que superaba la propia tristeza. Se quedó insensible. Su cuerpo estaba rígido, pero su mente se volvió de repente increíblemente clara. Escuchó con total nitidez cómo los tres planeaban su destrucción mientras se reían a costa de su sufrimiento. La llamaban una carga. Esa palabra resonaba en su cabeza. Una carga. Consideraban su presencia, su devoción y su paciencia durante todos estos años como una simple carga que debía ser eliminada después de despojarla de sus bienes. Sofía apartó lentamente el teléfono de su oído. No cortó la llamada, dejó que se apagara sola, o que se agotara el saldo de Javier. Volvió a colocar el teléfono sobre la mesa con un movimiento muy tranquilo, demasiado tranquilo para alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. Se levantó de la silla del comedor y contempló su reflejo en el gran espejo que colgaba en la pared. La figura de la mujer en el espejo parecía pálida. Sin embargo, la mirada de sus ojos, normalmente dulce, ahora se había vuelto fría y afilada como el hielo. Ya no existía la Sofía dócil y sumisa. Esa noche, esa persona había muerto, asesinada por la traición de las personas en las que más confiaba. Sofía caminó lentamente por la casa. Tocó las paredes, los muebles y los adornos que había cuidado con tanto cariño. Esta casa era suya. Esta propiedad era su derecho. Recordó cómo Javier había llegado a su vida con las manos vacías, suplicando su amor y prometiendo hacerla feliz. Recordó cómo doña Consuelo había venido con cara de lástima, pidiendo un lugar donde quedarse porque su antigua casa en el pueblo ya no era habitable. Sofía los había acogido a todos con los brazos abiertos, dándoles un techo, comida y el calor de una familia. Y esta era la recompensa que recibía. Un plan despreciable para desecharla como si fuera basura. La rabia dentro de Sofía no explotó en gritos ni en furia. Se sedimentó, se solidificó y se transformó en una determinación férrea. Si la consideraban una carga, entonces se iría de verdad. Pero no se iría con las manos vacías, como ellos planeaban. No les permitiría disfrutar ni un solo céntimo de la fortuna que era su derecho absoluto. El plan de Javier para cambiar la titularidad de la escritura nunca se llevaría a cabo, porque Sofía iba a hacer un jaque mate primero. Iba a vender esta casa. Sofía se dirigió a su despacho personal, un lugar al que Javier rara vez entraba. Allí, detrás de un cuadro, había una caja fuerte oculta, cuya combinación solo ella conocía. Con dedos firmes, introdujo la combinación numérica y abrió la puerta de acero. Dentro se guardaban documentos importantes, incluyendo la escritura de propiedad de este lujoso chalet, sus joyas de oro y una libreta de ahorros personal que había mantenido en secreto como fondo de emergencia. Sofía cogió la carpeta que contenía la escritura de la casa. La apretó contra su pecho. El frío del papel parecía infundirle una nueva fuerza en el alma. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en el salón con el portátil en su regazo, comenzando a trazar un plan de venganza ordenado y elegante. No necesitaba dramas. No necesitaba confrontaciones que agotaran sus emociones. Solo necesitaba 3 días. 3 días antes de que Javier y doña Consuelo regresaran de su falso viaje de negocios. En esos 3 días, Sofía juró que cambiaría sus vidas para siempre. Demostraría quién era realmente la carga en ese hogar. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sofía, una sonrisa que significaba despedida y destrucción para aquellos que la habían traicionado. La luz del sol matutino comenzó a filtrarse por las rendijas de las cortinas, aún corridas. Sofía se había levantado mucho antes del amanecer. Había cumplido con sus oraciones, pidiendo fuerza y firmeza de corazón al Creador. Su rostro lucía fresco, a pesar de no haber pegado ojo en toda la noche. Su decisión era firme. Hoy era el primer día de los 3 días cruciales que tenía. No había tiempo para dudar o mirar atrás. Inmediatamente, cogió su móvil y buscó un nombre en su lista de contactos que hacía mucho que no llamaba,
pero sabía que era de confianza en una situación tan crítica. El nombre era Alejandro. Alejandro era un antiguo amigo de la Universidad de Sofía, que ahora era un exitoso inversor inmobiliario y un reconocido agente de bienes raíces. Sofía sabía que Alejandro tenía una amplia red de clientes, especialmente grandes empresarios y fortunas que buscaban propiedades de lujo con pago al contado. Sin perder tiempo, pulsó el botón de llamada. El tono de llamada sonó varias veces antes de que una voz grave, típica de alguien que acaba de despertarse, respondiera al otro lado. Sofía se disculpó de inmediato por llamar tan temprano, pero fue directa al grano. Le dijo que quería vender su casa, ahora mismo. Alejandro, al otro lado, sonó sorprendido. Sabía muy bien cuánto amaba Sofía esa casa. Una casa diseñada por ella misma con todo lujo de detalles y sueños. Alejandro preguntó si Sofía estaba bromeando o si tenía algún problema serio. Sofía respondió con un tono plano y firme que hablaba muy en serio. Necesitaba una venta rápida, al contado y discreta. No quería que se colgara un cartel de "se vende" en la fachada. Quería una transacción privada, legalmente válida, pero silenciosa para los vecinos. Alejandro captó la urgencia en la voz de Sofía. Como profesional, dejó a un lado su curiosidad y preguntó por el precio. Sofía mencionó la cifra de 1.000.000 de euros. Esa cifra estaba en realidad un poco por debajo del precio de mercado para una casa tan lujosa y espaciosa en esa zona de élite. Normalmente, una casa así podría venderse por 1, 2 o 3 millones, pero Sofía sabía que para conseguir dinero en efectivo en tan poco tiempo, tenía que ofrecer un precio atractivo para el comprador. Le explicó a Alejandro que el precio de 1.000.000 de euros ya incluía la mayoría de los muebles fijos, excepto sus objetos personales. La condición indispensable era que el dinero debía estar transferido y en su cuenta a más tardar pasado mañana por la mañana. Alejandro se quedó en silencio un momento, haciendo cálculos mentales. 1.000.000 de euros por una casa en esa ubicación era una oferta de oro que cualquier inversor difícilmente podría rechazar. Era un precio de liquidación muy tentador. Alejandro aceptó de inmediato. Dijo que tenía un cliente prioritario que estaba buscando una casa lista para entrar a vivir en esa zona y que disponía de fondos en efectivo listos para ser movilizados en cualquier momento. Alejandro prometió que vendría en 1 hora con su equipo legal y el posible comprador para realizar una inspección rápida y firmar el contrato de arras si la casa se ajustaba a la descripción. 1 hora después, un lujoso sedán negro se detuvo frente a la puerta del chalet. Alejandro bajó junto a un hombre de mediana edad de aspecto pulcro y un notario. Sofía los recibió con ropa elegante y una actitud muy profesional. No había rastro de tristeza en su rostro. Los guió por la casa, mostrándoles cada rincón perfectamente cuidado, el exuberante jardín trasero y la cocina impecable equipada con electrodomésticos modernos. El posible comprador parecía muy impresionado. Inspeccionó la estructura del edificio, la calidad de los materiales y la impecable limpieza de la casa. En menos de 30 minutos, el hombre asintió con satisfacción a Alejandro. La negociación tuvo lugar en el salón. No hubo un regateo intenso porque el precio que Sofía había propuesto ya era muy bajo para una propiedad de ese calibre. El comprador aceptó el precio de 1.000.000 de euros netos. Todos los gastos de notaría e impuestos correrían a cargo del comprador, ya que consideraba que había conseguido un gran descuento. El notario sacó inmediatamente los documentos del contrato de compraventa. Sofía leyó cada punto con atención, asegurándose de que no hubiera ninguna laguna que pudiera perjudicarla en el futuro. El punto más importante era que el pago debía completarse en un plazo de 48 horas a una cuenta personal de Sofía que acababa de abrir esa misma mañana por Internet. Mientras se llevaba a cabo la firma, el móvil de Sofía vibró. El nombre de Javier apareció de nuevo en la pantalla. El corazón de Sofía dio un vuelco, pero rápidamente se recompuso. Pidió permiso a sus invitados para contestar la llamada. Sofía se alejó un poco hacia la ventana. Respiró hondo, ajustando su tono de voz para que sonara normal, como siempre. Contestó la llamada con un saludo amable. Javier, al otro lado, parecía estar de buen humor. Quizás porque sentía que su plan marchaba sobre ruedas. Javier dijo que sus asuntos de negocios iban bien y que probablemente volvería en 2 días, según lo previsto. Pero el verdadero motivo de la llamada de Javier no era solo dar noticias. Empezó a tantear el terreno, diciendo que se había quedado sin efectivo para invitar a unos clientes, y le pidió a Sofía que le transfiriera algo de dinero a su cuenta. Javier argumentó que su tarjeta de crédito tenía problemas. Sofía contuvo el asco que le subía por la garganta. Sabía que ese dinero se usaría para divertirse con Valeria y comprarle regalos caros a Doña Consuelo. Sin embargo, para evitar que Javier sospechara y volviera antes de tiempo, Sofía aceptó su petición. Dijo que le transferiría dinero del sobrante de los gastos mensuales.
Javier pareció satisfecho y colgó rápidamente después de decir unas palabras dulces que sonaron vacías en los oídos de Sofía. Tras colgar, Sofía volvió a la mesa del salón. Su rostro volvió a ser sereno y concentrado. Firmó el último documento con determinación. La tinta de su pluma sobre el papel marcaba el comienzo de su libertad. Esta casa, testigo silencioso de sus sacrificios durante años, era oficialmente liberada por ella. El comprador le dio la mano a Sofía con respeto, agradeciéndole la transacción rápida y fácil. Alejandro miró a Sofía con una expresión significativa, como si quisiera preguntar si estaba bien, pero se contuvo al ver la increíble fortaleza de su vieja amiga. Alejandro solo le susurró en voz baja, garantizándole que los fondos llegarían a su cuenta puntualmente, según lo acordado. Después de que los invitados se fueran, Sofía se quedó sola en medio del espacioso salón. El silencio volvió a envolver la casa. Pero esta vez se sentía diferente. No era un silencio triste, sino un silencio lleno de expectación. El primer paso había sido un éxito. La casa estaba vendida. Ahora tenía 2 días para borrar sus huellas y preparar la sorpresa final para su marido y su suegra. Sofía sacó varias maletas grandes del trastero. No se llevaría muchas cosas, solo su ropa, documentos importantes y recuerdos de su infancia, de antes de casarse con Javier. El resto de las cosas de la casa, especialmente las pertenencias de Javier y doña Consuelo, las trataría de una manera muy especial. Sofía sonrió de lado al recordar la colección de zapatos caros de Javier y los bolsos de marca de doña Consuelo alineados en sus armarios. Esos artículos se habían comprado con el dinero de Sofía, bajo el pretexto de préstamos o regalos, pero nunca habían sido valorados por sus dueños. Sofía no se llevaría esa basura del pasado con ella. Tenía un plan mejor para esos objetos, un plan que haría que Javier y doña Consuelo sufrieran aún más al descubrir el destino de sus preciadas posesiones. Sofía comenzó a moverse con agilidad. Clasificó qué se llevaría y qué dejaría atrás. Trabajó de manera eficiente y sistemática. No había tiempo para llorar o lamentarse. Cada segundo era precioso. La imagen del rostro de Javier riéndose de ella la noche anterior se convirtió en un combustible inagotable. Sofía imaginó la cara de Javier al volver y encontrar la casa completamente vacía. Esa imagen le proporcionó una satisfacción particular. El juego acababa de comenzar y, esta vez, era Sofía quien tenía el control total del tablero de ajedrez de sus vidas. Se aseguraría de que el jaque mate que les daría fuera la lección más dolorosa que Javier jamás olvidaría. El sol ya estaba alto, iluminando el salón, ahora lleno de cajas de cartón y objetos esparcidos. Sofía se encontraba en medio de ese caos con una mirada muy concentrada. Ya había dividido sus pertenencias en 2 categorías principales. La primera categoría eran sus cosas, las que realmente necesitaba, como su ropa de diario, documentos importantes, álbumes de fotos de su infancia y algunos de sus libros favoritos. Metió estas cosas ordenadamente en 3 maletas grandes que ya estaban alineadas cerca de la puerta. Eso era todo lo que se llevaría de esa magnífica casa. El resto, todo lo relacionado con los amargos recuerdos con Javier y doña Consuelo, entraba en la segunda categoría. La categoría de eliminación. Sofía se dirigió al dormitorio principal, donde Javier solía guardar su orgullosa colección. Javier era el tipo de hombre muy preocupado por la apariencia y el estatus. En un gran armario de cristal, se alineaban docenas de pares de zapatos de cuero de marca y relojes caros que Javier había comprado con una tarjeta de crédito adicional, cuyas facturas siempre pagaba Sofía. Javier siempre argumentaba que esos objetos eran una inversión para mejorar su imagen al reunirse con clientes. Sofía solía creerle, pero ahora se daba cuenta de que todo era una manifestación del egoísmo de Javier, que quería parecer rico sin trabajar duro. Sofía abrió el armario y empezó a sacar su contenido, uno por uno, con brusquedad. Arrojó los zapatos caros en grandes bolsas de basura negras, tratándolos como si fueran basura de la cocina. Una vez terminado el dormitorio principal, Sofía pasó a la habitación de invitados que doña Consuelo había ocupado. Allí, se exhibía una hilera de lujosos bolsos de mano que doña Consuelo presumía ante las vecinas y sus amigas del club de campo. Esos bolsos eran un símbolo de estatus para doña Consuelo, la prueba de que su hijo era exitoso y devoto, cuando, en realidad, era el dinero de Sofía el que financiaba todo ese lujo. Sofía cogió los bolsos sin dudarlo. Recordaba perfectamente cómo doña Consuelo la había regañado una vez solo porque había una mota de polvo en uno de ellos. Ahora, esos bolsos que antes eran venerados, los metió sin miramientos en cajas de cartón usadas, apilándolos de cualquier manera hasta que perdieron su forma. Ya no había respeto ni deseo de proteger sus sentimientos. A mediodía, un camión se detuvo frente a la verja de la casa. Sofía había contactado a un comerciante de segunda mano que compraba muebles y artículos de marca al por mayor. El hombre bajó con 2 ayudantes.
Sus ojos se abrieron de par en par al ver la pila de artículos de lujo que Sofía les ofrecía. Examinaron los zapatos, los relojes, los bolsos e incluso los trajes de Javier, que estaban en perfecto estado. El comerciante dudó por un momento y preguntó si Sofía estaba segura de querer vender todos esos objetos de valor a precio de saldo. Sofía respondió con firmeza que no le importaba el precio de mercado. Solo quería que la casa estuviera libre de esos objetos antes del atardecer. La transacción fue muy rápida. El comerciante, sintiendo que le había tocado la lotería, aceptó inmediatamente el precio que Sofía propuso sin regatear, un precio ridículamente bajo para artículos valorados en cientos de miles de euros. Pero para Sofía, el valor monetario de esos objetos no se comparaba con la satisfacción interior que sentía al ver cómo las huellas de Javier y doña Consuelo eran transportadas fuera de su casa. Los mozos de carga comenzaron a subir las bolsas y las cajas al camión. Sofía observaba el proceso con los brazos cruzados. Cada vez que se levantaba un objeto, sentía que un pesado lastre se le quitaba de los hombros. La casa iba perdiendo poco a poco su contenido, su alma, que durante tanto tiempo se había sentido sofocante y falsa. No solo los objetos personales de Javier y doña Consuelo, Sofía también vendió varios electrodomésticos grandes, como el televisor de pantalla plana del salón y el sistema de sonido que Javier usaba a menudo para sus sesiones de karaoke hasta altas horas de la noche, perturbando la paz de Sofía. Sofía quería asegurarse de que, cuando Javier volviera, no encontrara ninguna de las comodidades que solía disfrutar. Sofía quería que Javier sintiera lo que era vivir sin las facilidades que ella le había proporcionado gratuitamente. El camión finalmente se llenó. El comerciante le entregó a Sofía un fajo de billetes como pago. Sofía aceptó el dinero, pero no lo guardó en su cartera. Después de que el camión se fuera, Sofía pidió un taxi online. Fue a un centro de acogida para menores cercano. Allí, se reunió con el director y le entregó todo el dinero de la venta de los artículos de segunda mano. Sofía dijo que era una donación para limpiar su conciencia y purificar su patrimonio de cosas sin bendición. El director del centro aceptó la donación con sinceras oraciones, deseándole felicidad y seguridad a Sofía. Escuchar las oraciones sinceras de aquellos niños huérfanos le reconfortó el corazón. Se sentía mucho más en paz que cuando gastaba dinero para satisfacer el estilo de vida de un marido y una suegra que nunca estaban agradecidos. Por la tarde Sofía regresó a la casa, ahora completamente transformada. El eco de sus pasos resonaba en cada rincón. Ya no había un sofá mullido en el salón. No había una lujosa mesa de comedor. No había adornos caros en las paredes. La casa era ahora solo un edificio vacío compuesto por suelos, paredes y un techo. Sofía caminó lentamente por el pasillo. Se detuvo frente a la puerta de la que había sido su habitación con Javier. La habitación estaba ahora vacía, dejando solo marcas de polvo en el suelo donde antes habían estado el armario y la cama. Sofía respiró hondo, inhalando el aroma de la libertad que empezaba a sentirse real. Se sentó con las piernas cruzadas en el frío suelo del salón, mirando hacia el jardín trasero a través de la puerta de cristal sin cortinas. El cielo comenzaba a oscurecer, pero Sofía no encendió las luces. Dejó que la oscuridad la envolviera a ella y a la casa vacía. En ese silencio, Sofía reflexionó. Antes pensaba que esta casa lo era todo. Había trabajado duro día y noche para embellecer este palacio y hacer feliz a su familia, pero resultó que había construido un palacio sobre arena. Sus cimientos eran frágiles, porque no se basaban en la sinceridad y el amor verdadero de su pareja. Ahora, derribaba ese palacio con sus propias manos, no porque hubiera perdido, sino porque se daba cuenta de que merecía un reino mejor. La última noche en esa casa, Sofía la pasó en una soledad tranquilizadora. Durmió sobre una esterilla delgada en el salón, acompañada por las maletas que contenían su futuro. No había miedo ni arrepentimiento, solo una impaciente espera por el día siguiente. El día en que la gran transacción se completaría y ella despegaría definitivamente, dejando atrás una pista de despegue llena de piedras afiladas. Sofía cerró los ojos con una leve sonrisa en los labios, imaginando las caras de Javier y doña Consuelo al volver, llenos de confianza, sin saber que el escenario de su farsa se había desmontado, y que la única espectadora había abandonado el teatro. La mañana del tercer día llegó con una claridad que parecía bendecir el gran plan de Sofía. Los rayos de sol entraban sin obstáculos en la casa desamueblada, creando nítidas líneas de luz en el suelo de cerámica. Sofía estaba lista desde el amanecer. Se vistió con su mejor ropa, elegante y formal, y se arregló mirándose en el pequeño espejo de su neceser, ya que todos los espejos grandes de la casa los había vendido. Su rostro se veía fresco y radiante, su mirada llena de convicción. Hoy era el día decisivo. El día en que todos los lazos que la ataban serían cortados oficial y permanentemente. Exactamente a las 9 de la mañana, el móvil de Sofía vibró.
Una notificación de su aplicación bancaria apareció en la pantalla. Sofía abrió la notificación con el corazón latiendo suavemente. Una larga fila de números llenó la pantalla de su teléfono. 1.000.000 euros. La transferencia de fondos del cliente de Alejandro había llegado con éxito a su cuenta personal. Sofía miró la cifra fijamente, asegurándose de que no se equivocaba. Esa gran cantidad de ceros no era solo un número para ella, era un símbolo de su dignidad, una compensación por los años perdidos y el capital para reconstruir su vida, que había estado a punto de desmoronarse. Soltó un largo suspiro de alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Sin perder tiempo, Sofía tomó medidas para asegurar sus finanzas. A través de su smartphone, movió la mayor parte de los fondos a varios instrumentos de inversión, como depósitos a plazo fijo y fondos de inversión que no podían liquidarse de inmediato. También transfirió el resto de los fondos operativos a otra cuenta bancaria cuya libreta y tarjeta acababa de crear y que Javier desconocía por completo. Sofía se aseguró de que Javier nunca pudiera rastrear ni tocar ese dinero. Había aprendido de su error pasado de ser demasiado abierta sobre sus finanzas. Esta vez, protegió sus activos con múltiples barreras. Una vez resueltos los asuntos financieros, el siguiente paso era la seguridad física de la casa. Sofía había llamado a un técnico experto en cerraduras digitales que llegó puntualmente. El técnico se encargó de reemplazar la cerradura manual de la puerta principal por una cerradura inteligente de alta seguridad que funcionaba con un código PIN aleatorio. Sofía le pidió que trabajara rápido. En menos de una hora, la robusta puerta principal ya contaba con el avanzado dispositivo digital. Las viejas llaves que aún tenían Javier y doña Consuelo ya no servían para nada. Eran solo trozos de metal inútiles. Sofía estableció el código de acceso a la puerta con una combinación de números imposible de adivinar para Javier. No usó fechas de nacimiento, aniversarios, ni números comunes. Usó un código aleatorio que solo ella y el nuevo propietario, a quien informaría a través de Alejandro, conocerían. Con el cambio de cerradura, el acceso de Javier a la casa quedó completamente sellado. La casa era ahora una fortaleza inexpugnable. Después de que el técnico se fuera, Sofía hizo una última comprobación. Recorrió la casa una vez más, asegurándose de que no quedaba nada personal suyo. Todo estaba limpio. La casa estaba lista para ser entregada al nuevo propietario. Ahora llegaba el momento de la parte más importante de su plan de despedida. Sofía sacó un sobre blanco y grueso de su bolso. Dentro del sobre no metió ni un céntimo, solo una hoja de papel con un mensaje breve pero contundente. Sofía cogió un rotulador permanente negro y escribió en el exterior del sobre con letras mayúsculas, grandes y firmes. Su mano no tembló en absoluto mientras trazaba la tinta sobre el papel blanco. Pegó el sobre justo en el centro de la puerta principal, a la altura de los ojos, usando una cinta adhesiva muy fuerte para que no se cayera con el viento. El mensaje en el sobre era un saludo de despedida y, al mismo tiempo, un anuncio del nuevo estatus de Javier y su familia. Sofía retrocedió unos pasos para ver su obra. El sobre blanco contrastaba fuertemente con el color oscuro de la puerta de madera. Cualquiera que se parara frente a la puerta lo vería de inmediato. Sofía sonrió satisfecha. Imaginó la expresión en el rostro de Javier al leerlo. Una expresión de sorpresa que se convertiría en horror, y luego, en un pánico abrumador. Era el castigo que merecía alguien que había desperdiciado la sinceridad de su esposa por un placer momentáneo. El taxi que Sofía había pedido ya había llegado a la puerta. El conductor la ayudó a subir las 3 grandes maletas al maletero. Sofía cerró la puerta de la verja por última vez. Cerró el candado con una llave nueva, y luego la arrojó a una alcantarilla profunda frente a la casa. Javier ni siquiera podría entrar al jardín. Sofía subió al taxi con una mezcla de sentimientos, pero dominados por el alivio. Se sentó en el asiento trasero y le pidió al conductor que se dirigiera al aeropuerto. No iría a casa de sus padres ni de ningún pariente para que Javier no pudiera encontrarla. Se iría a un lugar lejano, para empezar una nueva vida en otra ciudad. Mientras el coche comenzaba a alejarse de la lujosa urbanización, Sofía sacó su móvil para una última acción. Abrió su lista de contactos, seleccionó los números de Javier, doña Consuelo, e incluso el de Valeria, que había guardado en secreto. Con un movimiento firme de su dedo, bloqueó todos esos números en todas las aplicaciones de mensajería y llamadas. También abandonó el grupo familiar de Javier. Cortó todas las vías de comunicación. A partir de ese momento, Sofía era un fantasma para ellos. Existía, pero no podía ser tocada, ni oída, ni encontrada. Sofía apoyó la cabeza en el asiento del coche mientras observaba el paisaje urbano que pasaba rápidamente por la ventanilla. El cielo parecía tan azul y vasto. Se sentía como un pájaro que acababa de escapar de una jaula de oro. Ya no había más cargas, ni la obligación de servir a un marido desagradecido,
Ni más presión de una suegra obsesionada con las apariencias. Era libre. El 1.000.000 de euros en su cuenta eran las alas que la llevarían a volar alto, alcanzando los sueños que había pospuesto. Sofía cerró los ojos por un momento, disfrutando del aire acondicionado que acariciaba su piel, mientras susurraba para sí misma: adiós, pasado. Hola, futuro. La verdadera sorpresa para Javier acababa de empezar. La cuenta atrás para su destrucción estaba en marcha. El sol de la tarde caía a plomo cuando un taxi del aeropuerto entró en la exclusiva urbanización donde vivía Javier. Dentro del fresco taxi, Javier estaba recostado cómodamente en el asiento trasero, mientras que su madre, doña Consuelo, se sentaba a su lado con el rostro radiante. Acababan de aterrizar de un viaje que, según ellos, era de negocios, pero que en realidad había sido unas lujosas vacaciones. El maletero del taxi estaba abarrotado de maletas y diversas bolsas de regalos y compras nuevas. Doña Consuelo no dejaba de sonreír mientras admiraba el nuevo bolso de mano que había comprado en una boutique de renombre, imaginando la envidia de sus amigas cuando se lo enseñara. Javier estaba igual de contento. En su mente ya había planeado cómo enfrentarse a Sofía. Una vez en casa, se sentía con la sartén por el mango, convencido de que su dócil esposa los recibiría con una cena especial y un masaje en los pies. Antes de lanzar su malvado plan para forzar a Sofía a firmar la transferencia de la propiedad, el taxi se detuvo justo frente a la puerta del imponente chalet número 8. Javier pagó la carrera con un billete grande sin pedir el cambio, un gesto de derroche que siempre mostraba para parecer rico ante los demás. El taxista ayudó a bajar su equipaje y se despidió. Javier se estiró un momento, respirando lo que él consideraba el aire de su lujo. Pulsó el timbre de la verja, esperando que Sofía o la asistenta del hogar corrieran a abrir, pero no hubo respuesta. Silencio. Javier pulsó el timbre varias veces con impaciencia, pero seguía sin haber movimiento dentro de la casa. La irritación comenzó a invadir a Javier. Murmuró a su madre, culpando a Sofía por ser lenta e insensible a la llegada de su marido. Refunfuñando, Javier buscó en su bolsillo la llave de repuesto de la verja que siempre llevaba consigo. Intentó meter la llave en la cerradura del candado, pero algo extraño sucedió. La llave no entraba del todo. Javier intentó forzarla, girándola a izquierda y derecha, pero seguía atascada. Se agachó para examinar el candado más de cerca. ¿Y cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que el candado era diferente? Parecía nuevo, brillante, y tenía un modelo mucho más robusto que el que usaban habitualmente. Javier estaba confundido. ¿Quién había cambiado el candado de la verja sin su permiso? La ira de Javier se intensificó. Pensó que Sofía debía de haberlo hecho a propósito para gastarle una broma, o que quizás el viejo candado se había roto, y Sofía lo había reemplazado por uno barato cuya llave estaba defectuosa. Por suerte la valla no era demasiado alta para él. Le pidió a doña Consuelo que esperara un momento fuera cuidando el equipaje mientras él trepaba la valla con dificultad. Javier aterrizó en el jardín sin aliento, su caro traje ligeramente sucio. Caminó rápidamente hacia la puerta principal, listo para desatar su furia contra Sofía. Pero los pasos de Javier se detuvieron en seco a 3 metros de la puerta principal. Sus ojos se clavaron en la cerradura. La cerradura manual que solía usar ya no estaba. En su lugar había un elegante panel digital negro que emitía una tenue luz azul. Era una cerradura inteligente que requería un código PIN o una tarjeta de acceso. Javier se quedó boquiabierto. No tenía ni idea de la instalación de este avanzado dispositivo. Javier intentó golpear la puerta con fuerza, y luego aporrearla. Gritó el nombre de Sofía a pleno pulmón, ordenándole que abriera de inmediato. Su voz resonó en el silencioso porche, pero no hubo respuesta desde dentro. La casa parecía muerta. Las ventanas estaban cerradas con las cortinas corridas, por lo que no podía mirar dentro. Fue entonces cuando su mirada se posó en un grueso sobre blanco pegado en el centro de la puerta, a la altura de sus ojos. El sobre estaba sujeto con una fuerte cinta adhesiva. Había una caligrafía que conocía muy bien en el anverso, la letra de Sofía, pero esta vez, los trazos eran firmes y gruesos, hechos con un rotulador negro permanente. Javier entrecerró los ojos para leer la frase en mayúsculas. Una sorpresa de la carga. Esta casa ha sido vendida. El corazón de Javier pareció detenerse por un segundo. La sangre abandonó su rostro, dejándolo pálido. Leyó la frase una y otra vez, tratando de procesar su significado, pero su cerebro se negaba a creerlo. Sus manos temblaban violentamente mientras arrancaba el sobre de la puerta y lo abría con brusquedad. Dentro solo había una hoja de papel doblada. Javier desdobló el papel. El contenido era breve, conciso y devastador. Sofía escribía que había oído toda su conversación telefónica hacía 3 noches. Sabía que la había llamado una carga. Conocía su despreciable plan. Y como respuesta, había vendido la casa con todo lo que había dentro.
Se había llevado todo su dinero y se había marchado para siempre. Doña Consuelo, impaciente por esperar fuera, empezó a llamar a gritos a su hijo. Javier no respondió. Estaba paralizado como una estatua. Doña Consuelo finalmente se las arregló para colarse por un hueco de la verja. Se acercó a Javier, preguntando por qué la puerta no estaba abierta y por qué él estaba tan callado. Al ver el rostro pálido de su hijo, doña Consuelo entró en pánico. Le arrebató el papel de las manos y lo leyó. Al segundo siguiente, el grito histérico de doña Consuelo rompió el silencio de la tarde. Gritó con todas sus fuerzas. Sus piernas flaquearon y se desplomó en el frío suelo del porche. Se lamentaba incrédula, acusando a Sofía de loca, de ladrona, aunque en el fondo de su corazón sabía que la casa, en efecto, pertenecía por completo a Sofía. El pánico se apoderó de Javier. La incredulidad se transformó en una acción impulsiva y brutal. Ya no le importaban las formas ni la ley. Tenía que entrar. Tenía que demostrar que esa nota era mentira. Tenía que asegurarse de que sus objetos de valor seguían dentro. Javier corrió hacia un lado de la casa, hacia la ventana del salón. Como todas las puertas estaban cerradas con un sistema digital que no podía forzar, cogió una gran piedra decorativa del jardín. Con manos temblorosas pero llenas de fuerza, la estrelló contra el cristal de la ventana. El sonido de los cristales rotos resonó, asustando a los pájaros. A Javier no le importaron los trozos de cristal que pudieran cortarle. Metió la mano, giró la manilla de la ventana y la abrió. Con dificultad, se coló dentro. Cuando sus pies tocaron el suelo del salón, Javier levantó la cabeza, esperando ver su querido sofá de piel italiano o su enorme televisor de pantalla plana. Pero la vista que lo recibió le hizo perder toda la fuerza de las rodillas. Vacío. Completamente vacío. No había sofá, ni mesa, ni alfombra. No había televisor, ni siquiera los adornos de pared, y los cuadros abstractos de los que tanto se enorgullecía habían desaparecido, dejando solo una marca rectangular más clara en la pared, indicando dónde habían estado. El sonido de la respiración agitada de Javier rebotaba en las paredes desnudas. Esto ya no era un hogar, era solo una caja de hormigón gigante y hueca. Javier corrió como un loco hacia el dormitorio principal. Su mente solo se centraba en una cosa: la caja fuerte. Esperaba que Sofía solo hubiera vendido los muebles, pero que no se hubiera atrevido a tocar la caja fuerte secreta. Javier pateó la puerta del dormitorio, que no estaba cerrada. La habitación también estaba vacía. Su cama king size había desaparecido. El tocador había desaparecido. El gran armario donde guardaba su colección de trajes y camisas caras también se había esfumado sin dejar rastro. Javier corrió a la esquina de la habitación, al lugar donde un cuadro solía cubrir la caja fuerte. El cuadro ya no estaba. La caja fuerte de acero estaba expuesta en la pared. Y lo más aterrador de todo, la puerta de la caja fuerte estaba abierta de par en par, boquiabierta como una boca que se reía de su estupidez. Javier cayó de rodillas frente a la caja fuerte vacía. Palpó su interior, esperando encontrar, aunque fuera una joya, o al menos la escritura de la casa. Pero sus dedos solo tocaron el frío y polvoriento metal. No había nada. La escritura, los lingotes de oro, las joyas de doña Consuelo que guardaba allí, incluso el dinero en efectivo de emergencia, todo había desaparecido. Sofía lo había limpiado todo sin dejar rastro. A Javier le dio vueltas la cabeza. Su mundo se derrumbó en segundos. Gritó con todas sus fuerzas, llamando a Sofía con odio y desesperación. Pero sus gritos solo fueron respondidos por un eco vacío y doloroso. Fuera, los lamentos de doña Consuelo seguían sonando desgarradores, completando la orquesta de la destrucción que acababa de comenzar para ellos dos. Javier seguía arrodillado en el frío suelo de la habitación, rodeado de un vacío sobrecogedor. Su respiración era entrecortada, y un sudor frío le empapaba la frente y la espalda. La realidad aún no había calado del todo. Su mente todavía buscaba una grieta de negación. Con manos temblorosas, sacó su smartphone del bolsillo. Un nombre le vino a la mente: Sofía. Tenía que contactar con esa mujer. Tenía que gritarle, amenazarla, forzarla a volver y a deshacer todo esto. Javier pulsó el nombre de Sofía en la marcación rápida, pero no escuchó un tono de llamada. Una voz de operadora automática, fría y monótona, le informó de que el número marcado no estaba disponible o se encontraba fuera del área de cobertura. Javier lo intentó de nuevo. 1, 2, 5 veces. El resultado fue el mismo. Intentó enviarle un mensaje por la aplicación de chat. El mensaje no se enviaba. La foto de perfil de Sofía, que solía mostrar el rostro sereno de su esposa, ahora había desaparecido, reemplazada por la silueta gris estándar. Su estado no era visible. Javier pasó a las redes sociales buscando la cuenta de Sofía,
La búsqueda no arrojó resultados. La cuenta había desaparecido o, más exactamente, Javier había sido completamente bloqueado de cualquier acceso a la vida de Sofía. Sofía había cortado el hilo de comunicación con unas tijeras de acero afiladas. El pánico de Javier se transformó en un agudo terror financiero. Se acordó de la aplicación del banco en su móvil. Durante todo este tiempo, Javier se había sentido seguro porque tenía la tarjeta de débito y el acceso a la banca móvil de la cuenta operativa del hogar, aunque la mayoría de los fondos provinieran de Sofía. Con los dedos resbaladizos por el sudor, abrió la aplicación del banco. El icono de carga giraba en la pantalla, como burlándose de su impaciencia. Cuando la página del saldo se abrió, los ojos de Javier se abrieron tanto que casi se le salen de las órbitas. La cifra que aparecía era 0 euros. Un cero rotundo. Revisó el historial de transacciones con pánico. Resultó que hacía 3 días, justo después de que Javier llamara pidiendo una transferencia, se había producido una retirada masiva de fondos que trasladó todo el saldo restante a otra cuenta desconocida. La cuenta estaba ahora completamente seca. No quedaba ni un céntimo para comprar la cena, y mucho menos para pagar un hotel o el taxi que los había traído. Javier se dio cuenta de una terrible verdad. Había estado viviendo en una burbuja de lujo inflada por el aliento de Sofía. No tenía ahorros personales significativos porque sus escasos ingresos siempre se gastaban en su estilo de vida hedonista y en satisfacer los gustos caros de Doña Consuelo. Sin Sofía, Javier era solo un hombre con una cartera llena de tarjetas sin valor. En medio de su confusión, escuchó el sonido de unos tacones altos golpeando el suelo de cerámica del vestíbulo. Javier se giró rápidamente. Un atisbo de esperanza surgió en su corazón. ¿Había vuelto Sofía? ¿Era esto solo una broma de muy mal gusto? Javier se levantó de un salto y corrió hacia el salón. Pero quien estaba allí no era Sofía. Era Valeria. La amante de Javier había llegado con un vestido corto y a la moda. Su rostro estaba cubierto de un maquillaje espeso y llevaba un pequeño bolso. Javier le había enviado un mensaje a Valeria desde el aeropuerto, pidiéndole que viniera a casa esa tarde porque planeaba echar a Sofía y celebrar la victoria con ella. Valeria se detuvo en el umbral de la puerta rota, sus ojos recorriendo la habitación vacía con una mirada de asco y confusión. Vio los cristales rotos esparcidos por el suelo y a un Javier desaliñado y pálido. «Javi, ¿qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están los muebles? ¿No íbamos a celebrarlo?», preguntó Valeria con un tono exigente, no preocupado. Javier se acercó a ella, intentando cogerle la mano en busca de apoyo. «Valeria. Sofía. Se ha vuelto loca. Lo ha vendido todo. Se ha fugado con el dinero. No tengo nada ahora. Mi cuenta está a 0. Tenemos que denunciarla a la policía. Acompáñame, por favor». Valeria retiró su mano bruscamente, como si la de Javier fuera una enfermedad contagiosa. Su hermoso rostro se transformó en una mueca de desprecio. El cerebro de Valeria funcionaba rápido. Vio una casa vacía, escuchó la palabra cuenta a 0, y vio a un Javier patético. Ya no había nada que ganar aquí. Valeria no era una mujer dispuesta a pasar penurias. Se había acercado a Javier no por amor, sino porque pensaba que era rico y podía garantizarle su lujoso estilo de vida. ¿Qué? ¿A 0? ¿O sea que estás en la ruina? La voz de Valeria se volvió aguda. Dijiste que eras rico. Dijiste que esta casa era tuya. Resulta que solo eras un mantenido de tu mujer. ¡Qué hombre más inútil! Javier se quedó atónito al escuchar esos insultos. «Valeria, ¿por qué dices eso? Nos queremos. Ayúdame ahora y saldremos de esta juntos». «¿Amor? Cómete tu amor», escupió Valeria en el suelo, cerca del zapato de Javier. «Estaba contigo porque pensaba que eras un triunfador. Si hubiera sabido que solo eras un parásito que vivía a costa de su mujer, no habría perdido el tiempo contigo. No vuelvas a llamarme nunca más». Muerto de hambre. Sin esperar respuesta, Valeria se dio la vuelta y se marchó con arrogancia, dejando a Javier petrificado con la boca abierta. La mujer de la que se enorgullecía, por la que había insultado a su legítima esposa, lo había abandonado en el momento en que se quedó sin nada. Antes de que Javier pudiera procesar la traición de Valeria, un coche de la seguridad de la urbanización se detuvo frente a la casa, seguido de un sedán negro. Del sedán salió un hombre de mediana edad con rostro severo. El nuevo propietario, acompañado por 2 guardias de seguridad, entraron al jardín, pasando junto a Doña Consuelo, que seguía sollozando en el porche. El nuevo propietario entró en el salón por la puerta que Javier había forzado y lo miró con desagrado. «¿Quién es usted? ¿Y qué hace en mi casa?», preguntó el hombre con una voz de barítono intimidante. Javier intentó recuperar su destrozada dignidad. «¿Su casa? No diga tonterías. Esta es mi casa. Soy Javier, el marido de la propietaria.
¿Quién le ha dado permiso para entrar? El hombre se rió con cinismo y sacó una carpeta con documentos legales. ¿Señor Javier? Ah, se refiere al exmarido de doña Sofía. Para que lo sepa, la escritura de esta casa se puso oficialmente a mi nombre ayer por la tarde. Una transacción legítima, pagada y legal. Doña Sofía me la vendió. Así que, ahora mismo, usted y esa anciana de ahí fuera son extraños que han cometido un delito al entrar ilegalmente en propiedad ajena. Imposible. Eso no es legal. Soy su marido, gritó Javier histéricamente, intentando avanzar para arrebatarle la carpeta, pero fue detenido inmediatamente por los dos fornidos guardias de seguridad. Le retorcieron los brazos a la espalda, haciéndole gemir de dolor. «Sáquenlo de aquí». «Limpien esta basura de mi casa», ordenó fríamente el nuevo propietario. Javier fue arrastrado a la fuerza fuera de la casa que una vez había habitado con arrogancia. Se resistió, gritó, insultó y amenazó, pero su fuerza no era rival para la de los guardias. Fue arrastrado por el porche, pasando junto a doña Consuelo, que también fue escoltada a la fuerza fuera del jardín. Ambos fueron arrojados tras la verja, cayendo al suelo en el caliente asfalto de la calle. Sus maletas y bolsas de regalos fueron lanzadas junto a ellos. La verja se cerró de golpe ante sus narices. El sonido metálico de la verja fue como el martillo de un juez dictando la sentencia final. Javier se levantó con las rodillas temblando, mirando la magnífica casa que ahora estaba cerrada para él para siempre. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, observando la escena y cuchicheando. Una vergüenza abrumadora golpeó a Javier con más fuerza que el dolor físico. Se quedó de pie en la acera, sin casa, sin dinero, sin esposa, sin amante, y solo acompañado por su madre, que no paraba de lamentarse y culpar al destino. El cielo de la tarde comenzó a teñirse de un rojo anaranjado, como si el universo estuviera disfrutando del espectáculo trágico del karma llegando justo a tiempo. La realidad ya no solo llamaba a su puerta. La realidad había abofeteado a Javier una y otra vez hasta dejarlo maltrecho, forzándolo a darse cuenta de que había perdido el paraíso por perseguir el infierno. El cielo del atardecer, normalmente hermoso, ahora parecía sombrío para Javier y doña Consuelo. Estaban de pie en el borde de la acera de asfalto, fuera de la lujosa urbanización que acababa de expulsarlos. A su alrededor, grandes maletas y bolsas de plástico con costosos regalos yacían abandonadas, como basura desechada por su dueño. Las miradas de los vecinos que pasaban o espiaban desde detrás de las cortinas se sentían como agujas clavándose en su piel. Una vergüenza extrema quemaba el rostro de Javier. Él, que siempre había caminado con la barbilla en alto, presumiendo de su coche y su ropa cara, ahora era el hazmerreír de todos como un desahuciado. Ni un solo vecino se acercó a ayudar o siquiera a preguntar. Todos conocían la arrogancia de Javier y doña Consuelo, y su caída se convirtió en un espectáculo que muchos disfrutaban en silencio. El día oscurecía, y Javier se dio cuenta de que no podían quedarse allí como estatuas. Buscó en su bolsillo y encontró algunos billetes, el cambio del taxi. No era mucho, apenas suficiente para una comida sencilla durante unos días, o para alquilar una habitación barata por una noche. Con manos temblorosas de ira y frustración, Javier hizo señas a un autobús que pasaba. Tuvo que tragarse su orgullo. Le pidió al conductor que le ayudara a subir las maletas. El conductor lo miró extrañado, viendo a un hombre de traje subiendo a un autobús con una montaña de equipaje, pero a Javier no le importó. Doña Consuelo no paraba de llorar, llevándose las manos al pecho, lamentando su destino que había cambiado drásticamente en cuestión de horas. Javier llevó a su madre a un barrio obrero en las afueras de la ciudad, lejos de las zonas de élite donde solían moverse. Buscó un piso o una habitación que pudiera alquilar por días o semanas al precio más bajo posible. Después de deambular por callejones estrechos y malolientes, finalmente encontraron un pequeño piso vacío. El propietario, un anciano de aspecto hosco, exigió el pago por adelantado. Javier le entregó el último dinero que le quedaba con el corazón encogido. Le dieron la llave. Javier abrió la puerta de madera, cuya pintura se desconchaba. Un olor a humedad y a rancio les golpeó. La habitación era diminuta, del tamaño del cuarto de baño de su antigua casa. Las paredes estaban sucias y llenas de manchas de moho. El suelo era de cemento frío, y el techo de chapa hacía que el aire fuera sofocante. Doña Consuelo se negó a entrar. Gritó histéricamente en la puerta, diciendo que ese lugar no era apto para seres humanos, y menos para ella, acostumbrada a dormir en colchones mullidos con aire acondicionado. Exigió a Javier que la llevara a un hotel de 5 estrellas. Javier, agotado física y mentalmente, finalmente explotó. Le gritó a su madre, diciéndole que no tenían ni un céntimo. Cuentas vacías, tarjetas bloqueadas, y la casa perdida. Javier arrastró las maletas dentro y obligó a su madre a callarse.
Esa noche, en esa estrecha caja de hormigón sin muebles, durmieron sobre un montón de ropa cara que sacaron de las maletas. Sin mantas, sin almohadas, solo las picaduras de los mosquitos y el ruido de los coches de la carretera que se filtraba a través de las delgadas paredes. Los días siguientes fueron un infierno para Javier y doña Consuelo. Sin Sofía para organizar sus necesidades, eran como bebés grandes que no sabían cómo sobrevivir. Javier intentó conseguir dinero prestado. Llamó a sus amigos, a los socios de negocios a los que solía invitar, e incluso a parientes lejanos. Pero la noticia de su ruina se había extendido rápidamente. Los amigos que antes lo adulaban ahora no contestaban sus llamadas. Sus mensajes eran leídos pero no respondidos. Cuando alguien contestó, le recordó a Javier una vieja deuda o se excusó diciendo que no tenía dinero. Javier se dio cuenta de que la amistad que había construido se basaba en el dinero. Un dinero que, en realidad, era de su esposa. Para comer, Javier tuvo que empezar a vender lo que quedaba en las maletas. Llevó sus trajes caros a un mercadillo de segunda mano. Los trajes que había comprado por miles de euros ahora eran regateados por unos pocos euros. Con el corazón roto, Javier vendió sus preciados trajes por un plato de comida. Lo mismo ocurrió con doña Consuelo. El bolso nuevo que había comprado en sus vacaciones tuvo que ser vendido en una tienda de segunda mano a un precio irrisorio por no tener el certificado ni la caja. El dinero de la venta lo usaban para comprar comida barata, algo que el paladar mimado de doña Consuelo apenas podía aceptar. El conflicto entre madre e hijo estallaba a diario. El calor del piso y el hambre constante hacían que sus emociones fueran inestables. Doña Consuelo culpaba a Javier sin cesar, reprochándole su estupidez por no haber verificado la escritura de la casa antes de actuar. Lo culpaba por estar demasiado ocupado con Valeria, como para ocuparse de sus bienes. Javier, harto de ser culpado, contraatacó. Le recordó que fue ella quien siempre lo incitó a odiar a Sofía, que fue ella quien siempre menospreció a Sofía y exigió un estilo de vida lujoso que disparó sus gastos. Sus peleas se oían hasta en la casa de al lado, convirtiéndose en el nuevo cotilleo del barrio. Antes estaban unidos para oprimir a Sofía, ahora se devoraban mutuamente porque ya no había una víctima a la que oprimir. Un mediodía caluroso, Javier estaba sentado pensativo en un bar de barrio. Había pedido el menú del día más barato. Su ropa estaba desgastada porque tenía que lavarla él mismo. Su pelo estaba despeinado, su rostro apagado y grasiento. Mientras comía, su mirada se fijó en un pequeño televisor que estaba encendido en una esquina del bar. Las noticias del mediodía presentaban el perfil de una exitosa empresaria que acababa de realizar una gran inversión en el sector inmobiliario y social. El corazón de Javier pareció detenerse al ver el rostro que aparecía en la pantalla. Era Sofía, la mujer a la que había llamado una carga. En la televisión, Sofía se veía completamente diferente. Llevaba un traje de chaqueta elegante y profesional. Su peinado estaba impecable, enmarcando un rostro que irradiaba autoridad. Sofía estaba siendo entrevistada frente a un lujoso edificio de oficinas. En la entrevista, hablaba con calma e inteligencia sobre su nuevo proyecto para construir viviendas asequibles y una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Sofía de la adversidad a joven multimillonaria inspiradora. El reportero mencionó que Sofía había iniciado su nuevo negocio con un capital propio considerable y que su empresa emergente estaba en pleno auge. Javier miraba la pantalla sin parpadear. La comida en su boca le sabía a arena. Vio la sonrisa de Sofía en la televisión. Una sonrisa libre y feliz. Una sonrisa que nunca había visto durante su matrimonio porque estaba oculta por la presión. Allí, Sofía era admirada, respetada y elogiada. Mientras que aquí, Javier estaba sentado en un banco de madera grasiento, rodeado de moscas y con la cartera casi vacía. El contraste de sus destinos lo golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Javier escuchó a la gente del bar elogiar a Sofía. ¡Qué mujer tan increíble! Joven, guapa, educada y encima rica. ¿Qué hombre no sería afortunado de tener una esposa así?, comentó un cliente. Sí, he oído que es divorciada. Su exmarido la dejó o algo así. Qué estúpido el tipo por dejar escapar un diamante, añadió el dueño del bar. Esos comentarios le hicieron arder los oídos. El arrepentimiento, mezclado con la envidia y la codicia, comenzó a apoderarse de su mente. Vio las cifras de la fortuna de Sofía mencionadas en las noticias. Ese dinero, ese 1.000.000 de euros, debería estar en sus manos. Él debería estar disfrutando de ese éxito. Javier sintió que todavía tenía derecho. ¿Acaso no estaban todavía legalmente casados? ¿No era él todavía el marido legítimo de Sofía sobre el papel? Un plan retorcido pero desesperado comenzó a gestarse en la mente de Javier. No iba a dejar que Sofía disfrutara de todo eso sola. Iría a buscarla. Usaría cualquier medio, desde la súplica hasta la amenaza.
para recuperar el acceso a esa vida de lujo. Javier terminó su comida a toda prisa. Su energía se recuperó de repente, impulsada por la malvada ambición de volver a ser un parásito. Con la información de la ubicación de la nueva oficina de Sofía, Javier decidió ir a buscarla ese mismo día. A primera hora de la mañana, intentó arreglar su aspecto lo mejor que pudo. Se puso la mejor camisa que le quedaba, aunque estaba arrugada. Se peinó el pelo con agua y pidió prestado un perfume barato a un vecino para disimular el olor a rancio. Frente a un espejo roto en el baño comunitario, Javier ensayó una cara de lástima. Estaba seguro de que Sofía tenía un corazón blando. Antes, cada vez que él cometía un error, Sofía siempre lo perdonaba. Pensó que Sofía todavía debía de quererlo, y que vender la casa había sido solo un arrebato de ira. Javier confiaba en que, con unas cuantas lágrimas de cocodrilo y palabras dulces de arrepentimiento, el corazón de Sofía se ablandaría. Javier viajó al centro de la ciudad en un autobús abarrotado. Tuvo que estar de pie durante horas, apretujado entre otros pasajeros sudorosos. El viaje fue una tortura para él, acostumbrado a la comodidad de su coche con aire acondicionado, pero la idea de los millones y la vida cómoda que le esperaba lo mantuvo en pie. Al llegar al distrito financiero, caminó un buen trecho hasta un imponente rascacielos de oficinas. El edificio estaba revestido de cristal y reflejaba la luz del sol. Javier se sintió insignificante bajo la sombra de aquel edificio. Su aspecto desaliñado contrastaba con el de la gente de oficina que pasaba, impecablemente vestida y perfumada. Javier intentó entrar en el vestíbulo, pero dos guardias de seguridad lo detuvieron de inmediato. Escanearon su apariencia de arriba a abajo con desconfianza. Sus zapatos polvorientos y su camisa arrugada indicaban que no pertenecía a ese lugar. «Disculpe, señora, ¿quién busca?» «¿Tiene una cita?», preguntó un guardia con firmeza. «Vengo a ver a mi mujer, doña Sofía». «¿Es la dueña de una empresa en los pisos de arriba?», respondió Javier con una arrogancia forzada, intentando intimidar al guardia. Los guardias se miraron y uno de ellos habló por su radio. Después de un momento, volvió a mirar a Javier. «Lo siento, su nombre no está en la lista de visitas de doña Sofía. No puede entrar. Por favor, espere fuera». Javier se enfadó e intentó forzar el paso, gritando que era el marido legítimo de la dueña, pero los guardias no se inmutaron. Lo empujaron hacia atrás hasta la acera. Javier no se rindió. Decidió esperar cerca de la entrada. Estaba seguro de que Sofía pasaría por allí. El sol pegaba cada vez más fuerte. Estuvo allí durante horas, como un mendigo. El estómago le rugía de hambre y las piernas le dolían, pero se mantuvo firme. Hacia el mediodía, un lujoso sedán negro entró lentamente en la zona del vestíbulo. Javier reconoció a la persona sentada en el asiento trasero a pesar de los cristales tintados. Era el coche de Sofía. En cuanto el coche se detuvo y un empleado le abrió la puerta, Javier vio unos tacones altos pisar el asfalto. Sofía salió del coche, impecable, con un traje profesional y una tablet en la mano, rodeada de asistentes. Ignorando los gritos de los guardias, Javier corrió hacia Sofía, gritando su nombre. «Sofía, Sofía, soy yo, cariño, soy Javi». El grito hizo que Sofía se detuviera. Se giró lentamente. Su rostro permaneció tranquilo, sin sorpresa ni miedo. Javier logró acercarse a pocos metros antes de que dos guardaespaldas lo sujetaran con fuerza. Javier se resistió, y luego se dejó caer de rodillas en el asfalto caliente, justo delante de Sofía. Comenzó su mejor actuación. Lloró a gritos. «Sofía, perdóname. Cometí un error terrible», sollozó. «Mírame ahora. Estoy sufriendo. Mi vida es un infierno. El karma me ha castigado. Por favor, ayúdame, Sofía. Ayuda a mamá. Está enferma en el piso. No tenemos ni para medicinas ni para comer. ¿De verdad vas a dejar que tu suegra sufra así? Empecemos de nuevo, ¿vale? Prometo que cambiaré. Seré un buen marido para ti. Te quiero, Sofía». El drama de Javier atrajo la atención de la gente. Esperaba que la presión social avergonzara a Sofía y la obligara a ceder, pero se equivocaba por completo sobre la nueva Sofía. Sofía lo miró arrodillado a sus pies con una expresión indescifrable. Ni odio, ni ira, sino una mirada vacía, como si estuviera viendo a un completo desconocido. Sofía hizo un gesto a sus guardaespaldas para que aflojaran un poco el agarre. Dio un paso adelante y lo miró a los ojos. «¿Usted? ¿Quién es?», preguntó Sofía con una voz plana, pero que se oyó claramente en el silencio del vestíbulo. Javier se quedó helado. «Soy yo, Sofía, tu marido, Javi». Sofía negó con la cabeza lentamente, una sonrisa fría en sus labios. «¿Marido? Yo no tengo marido. Mi marido, para mí, murió en el instante en que me llamó carga y planeó deshacerse de mí después de robarme mi patrimonio». Las palabras de Sofía le atravesaron el corazón.
Javier intentó defenderse. Fue un momento de rabia, Sofía. No lo decía en serio. Mamá me influenció. Valeria también. Deja de culpar a otros por tu propia podredumbre, le cortó Sofía con un tono firme que aniquiló cualquier argumento. Tú no eres la víctima aquí, Javier. Eres el verdugo. Tú elegiste ser infiel. Tú elegiste humillar a la esposa que te servía. Y tú elegiste tu propio camino hacia la ruina. Ahora, disfruta de las consecuencias de tu elección. Javier intentó avanzar de nuevo. Pero el dinero. El 1.000.000 de euros. Son bienes gananciales. Tengo derecho a una parte. Al menos dame algo para empezar un negocio. Para las medicinas de mamá. No seas egoísta. La verdadera naturaleza codiciosa de Javier finalmente salió a la luz. Sofía se rió. Una risa amarga. ¿Bienes gananciales? Esa casa la compré antes de casarme, con mi propio dinero. No aportaste ni un clavo. Y en cuanto a tu madre, dile que el dolor que siente ahora no es nada comparado con el dolor que ella sembró en mi corazón durante años. Consideradlo una factura que debéis pagar. Sofía se irguió y se dirigió a su jefe de seguridad. Por favor, despejen esta zona. Este hombre está molestando. Si se atreve a volver, no duden en llamar a la policía por acoso. Entendido, señora, respondió el jefe de seguridad. Sofía, no te vayas, Sofía, gritó Javier histéricamente mientras veía a Sofía darse la vuelta y entrar en el imponente edificio sin mirar atrás. Su espalda erguida se alejaba, llevándose consigo toda esperanza de volver a una vida fácil. Las puertas automáticas de cristal se cerraron, separando dos mundos. Los guardias de seguridad arrastraron a Javier con brusquedad, esta vez sin contemplaciones. Lo sacaron del área del edificio y lo arrojaron de nuevo a la acera. Cayó al suelo, con las rodillas ensangrentadas y la camisa rota. La gente que pasaba lo miraba con asco. Javier se quedó tumbado en la acera, mirando al cielo azul que parecía reírse de él. Se había humillado de la forma más baja posible, y lo único que había conseguido era un rechazo absoluto. Nada de dinero, ni perdón, ni piedad. Sofía realmente había cerrado el libro de su pasado y lo había quemado hasta convertirlo en cenizas. Javier se dio cuenta de que la puerta del paraíso que una vez estuvo abierta para él, ahora estaba cerrada con llave, y la llave había sido arrojada al océano más profundo. Tenía que volver a ese piso miserable con las manos vacías, para enfrentarse a la furia de su madre y al hambre que le esperaba, dándose cuenta de que este sufrimiento era solo el comienzo del resto de su larga y patética vida. Un año había pasado desde que Javier y doña Consuelo fueron expulsados del lujoso chalet. La rueda de la vida seguía girando. En una zona exclusiva del centro de la ciudad, el ambiente era festivo pero solemne. Docenas de coches de lujo estaban aparcados frente a un nuevo y magnífico edificio de arquitectura moderna. El edificio, predominantemente blanco y rodeado de jardines, lucía en su fachada un gran letrero de latón brillante, Fundación Hogar de la Esperanza Sofía. Hoy era la inauguración del orfanato y centro de capacitación para mujeres que Sofía había fundado. Sofía, de pie en un podio, pronunciaba un discurso ante los invitados. Se veía muy diferente, su rostro irradiaba una paz interior increíble. A su lado estaba Alejandro, el hombre que la había ayudado a vender la casa, ahora no solo un socio, sino su compañero de vida. En su discurso, Sofía explicó que la fundación se construyó sobre las ruinas de su pasado, transformadas en los cimientos de su futuro. Quería ayudar a otras mujeres a ser independientes, para que nunca más ninguna fuera considerada una carga por su entrega. Un estruendoso aplauso resonó cuando cortó la cinta inaugural. Los flashes de las cámaras inmortalizaban el éxito de una mujer que se levantó de la traición de la manera más elegante. Mientras tanto, al otro lado de la calle, se desarrollaba un crudo contraste. El cielo estaba encapotado y una fuerte lluvia caía sobre la ciudad. En la acera de enfrente, un hombre delgado, con la piel quemada por el sol, dirigía el tráfico congestionado. Llevaba el chaleco naranja de un aparcacoches ilegal, un gorrilla. Su cuerpo temblaba de frío bajo la lluvia. Era Javier. En un año había envejecido 10. Su pelo estaba lleno de canas y su rostro, demacrado. Tras no poder seguir trabajando de mozo de carga, se había convertido en gorrilla. Sus ingresos apenas alcanzaban para comer y comprar pañales para su madre, ahora completamente paralizada en el piso. Mientras los coches de lujo salían del edificio, los ojos cansados de Javier se fijaron en un sedán negro. A través de la ventanilla entreabierta, pudo ver a Sofía riendo con Alejandro. Dentro del coche se veía calidez, comodidad y felicidad. Sofía parecía un ángel inalcanzable. Javier se quedó paralizado en medio de la lluvia, viendo pasar el coche. Sintió un impulso de correr y golpear la ventanilla, pero la vergüenza lo clavó al suelo. Vio su reflejo en un charco, sucio,
mojado, patético. Se dio cuenta de que ya no era digno de acercarse a Sofía. Él era solo una mancha del pasado que ella había logrado borrar por completo. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Javier contuvo el aliento, esperando un atisbo de reconocimiento. Pero la mirada de Sofía fue indiferente, como si viera un poste de luz. Luego apartó la vista y el coche se alejó, dejando a Javier empequeñecido por la distancia y la lluvia. Javier se derrumbó en la acera mojada. Su llanto se confundió con el aguacero. Lloraba no solo por la pérdida de la riqueza, sino por haber perdido a la única persona que lo había amado de verdad. Se dio cuenta de que el castigo más duro no era la pobreza, sino el recuerdo de la felicidad que había desperdiciado. Tenía que volver a casa, a su realidad, al futuro que él mismo se había construido. La historia termina con la voz en off de Sofía, mirando la lluvia desde la comodidad de su coche. Dicen que la mejor venganza es el éxito, pero para mí, la mejor venganza es olvidar que alguna vez existieron. Gracias, Javier, por llamarme una carga. Gracias a tu insulto, me deshice de la verdadera carga de mi vida. Tú. Ahora mis alas son ligeras y puedo volar tan alto como quiera. Disfruta del peso de tu propio arrepentimiento. Para siempre. La pantalla se funde a negro, dejando una profunda sensación de satisfacción. La bondad había encontrado su camino para brillar, y la maldad había encontrado su merecido lugar en el pozo del remordimiento.